Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa Gris Professional. En este caso, el penúltimo programa de la temporada. El jueves que viene ya será el último de esta primera temporada dedicado a la búsqueda de empleo. Y no quería finalizar esta primera temporada de búsqueda de empleo sin hablar de algo también importante, que en este caso es el tema de emprender. Cuando hablamos de emprender, emprender requiere de conocimientos, de habilidades, de experiencia, de esfuerzo, de constancia, de contacto y también, por supuesto, del factor suerte. Sin embargo, en la euforia de crear algo nuestro y de hacerlo realidad, subestimamos todos estos aspectos que mencionaba. Y surge la pregunta, ¿es el emprendimiento una salida profesional al desempleo? ¿Está cualquier persona en un momento dado preparado para llevar a cabo un proyecto de emprendimiento? De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy, en este caso con nuestro invitado, que es José Carlos Muñoz Parreño. Hola, muy buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por invitarme a tu grip profesional y hoy para hablar de emprender. Es todo un placer estar contigo y con los espectadores. José Carlos, bueno, yo te conozco desde hace un montón de años, eres una persona muy activa a través de redes sociales, pero para todas aquellas personas que en un momento dado no te conozcan, no sepan quién eres, quién es José Carlos Muñoz Parreño. Bueno, pues voy a intentar explicar quién soy, ¿no? Ante todo soy un facilitador, soy un profesional, ¿no? Trabajo como empleado público, como técnico de empleo y emprendimiento, lo que en muchos sitios se conoce como agente de desarrollo local, en un ayuntamiento de la provincia de Albacete. Y bueno, pues soy un apasionado del desarrollo profesional en todas sus vertientes, ¿no? Por eso cuando me llamaste y me dijiste, oye, José Carlos, quiero que hables de emprendimiento, ¿no? Porque entiendo que es una cuestión clave en la empleabilidad de cualquier persona y en su desarrollo profesional. Cuando hablamos de empleabilidad en ese sentido, ¿no? Y por eso voy a intentar presentarme, además voy a poner un ejemplo mío, ¿no? De lo que es emprender, inclusive, ¿no? Cuando hablamos de empleabilidad, una de las claves o uno de los factores para mejorar tu empleabilidad, una de las acciones, es emprender, pero emprender de manera consciente, ¿no? Y hay alternativas, evidentemente, a la empleabilidad y una de las alternativas es también emprender. Yo lo explico y por eso mi trabajo profesional es el que se relaciona directamente con lo relacionado como técnico de empleo y emprendimiento, pero como en el 2014, en marzo, decidí emprender un proyecto paralelo, con una diferencia a un proyecto convencional, y abrí una página web, ¿no? Abrí una página web con un lema, con un objetivo, con un propósito, ¿no? Lo de compartir información y crear sinergias. Y así llevamos como 7 años, que vamos a hacer en marzo del 2021, 7 años compartiendo ese tipo de información y creando sinergias. Es un proyecto que no genera ningún tipo de beneficio económico, que es la diferencia con un proyecto de emprendimiento, pero sí beneficia un montón de cositas más porque es un objetivo, un propósito, una misión. Pues esto de lo que hablamos muchas veces de cuando alguien decide emprender, facilitar y conectar a las personas y ahora en estos momentos más con la transformación digital que la pandemia nos ha traído, ¿no? Porque me conozcáis un poquito más en ese sentido, bueno, pues tenéis abierta la página web que es muñozparreño.es, hablamos de temas de emprendimiento, de temas de intermediación laboral, de temas de formación, de temas de orientación profesional, de temas de economía, de temas de recursos humanos y reclutamiento, de desarrollo local y un blog que es el cajón desastre un poquito de todos. Eh, ¿Qué me ha dado ese emprendimiento híbrido, ¿no? De compaginarlo con mi actividad? Pues evidentemente me ha dado muchas cosas y mucho retorno y conocer maravillosas personas como tú y como la mayoría de los que ya han pasado por este programa que nos conocemos de las redes sociales. Curamos contenido, buscamos buenas fuentes de información, tenemos una potente red de contacto o tengo una potente red de contacto y le invierto en algo que me apasiona, ¿no? Pues tiempo, lectura, esfuerzo y compartir lo que dice el lema de la página, ¿no? Compartir información y crear, compartir información y crear sinergias. Ese es el marco, ¿no? Y ese soy yo.
En definitiva, y por eso siempre me gusta poner, porque mi trabajo es de empleado público, pero me gusta poner en ese proyecto de un emprendimiento que es más híbrido, no es un emprendimiento económico, no es un emprendimiento, pero sí es un emprendimiento que es un proyecto, ¿no? Y una filosofía y una misión y propósito de vida y que me imagino que hablaremos ahora en toda la intervención. Eso Bueno, soy yo. yo, José Carlos, ya que te conozco muchos años, voy a aportar algo, y es que en este caso eres un profesional muy generoso, porque bueno, has hablado de tu proyecto de emprendimiento, pero voy un poquito más allá. Eres colaborador habitual, por ejemplo, en un programa de radio como Interconexiona, donde hablas también de empleabilidad, donde hablas también de emprendimiento. Formas parte de una red de orientadores donde también hacen cosas muy chulas en cuanto a cómo ayudar a otros orientadores, ¿no?, laborales, con todos estos cambios que en un momento dado surgen. Eres una persona muy activa. José Carlos, desde la pasada crisis económica del 2008, aumenta año tras año el número de profesionales que deciden emprender, que deciden hacerse autónomos, incluso crear su propia empresa con trabajadores a su cargo. ¿Tú consideras que existe en la actualidad una burbuja del emprendimiento? Sí, sí, vamos, fundamentalmente hay una burbuja del emprendimiento, prácticamente diría que en la última década bastante increíble por la situación de desempleo que viene provocada de la crisis de 2008, ¿no? Yo creo que eso se le añade otro segundo elemento, que son las tarifas planas, que es esa ayuda temporal a las cotizaciones, que ha invitado a muchos emprendedores, y también digo de manera inconsciente a veces, a que se den de alta en un régimen de autónomos sin ver absolutamente ningún tipo de viabilidad de técnica del negocio, ¿no? Yo creo que ese tipo de ayudas no ayudan en absoluto a un proyecto de emprendimiento responsable, consecuente con ese tipo de actividad, ¿no? Y luego yo creo que hay un tercer factor que ha sido unas malas prácticas de las empresas que han empezado a subcontratar servicios, ¿no? Estos son los riders, el famoso debate de los riders, el famoso debate de las franquicias peseteras que te lo ponen todo, pero que verdaderamente no hay unidad de negocio. Y está en aquello que no te cuentan, es decir, el mercado de trabajo ha ido desplazando durante todos estos años a determinados profesionales y la alternativa irreal y lógica y mal aplicada ha sido a subcontratarlo o externalizarlo a través de que su propio puesto de trabajo se vaya a un emprendimiento falso y real, ¿no? Un Y falso digo, autónomo. los falsos autónomos. Esto yo siempre lo intento explicar, ¿no? Es decir, cuando solamente tenemos un único cliente o tenemos solamente un pagador en el marco de un proyecto de emprendimiento, no te lo cuentan todo, ¿eh? Hay muchos sectores afectados por esto, el sector de la cárnica, el sector del transporte, el sector del telemarketing. Bueno, hay miles de sectores o miles de actividades profesionales que se han ido a un emprendimiento, a un falso autónomo. Pero siempre les digo lo mismo, aquellos negocios que tienen solamente un exclusivo cliente son esclavos de ese exclusivo cliente. Por lo cual, ese tipo de esclavitud nueva de este siglo es un tipo de esclavitud que evidentemente no estamos hablando del mismo emprendimiento ni estamos hablando de emprendimiento consciente, que es lo que yo siempre digo, ¿no? No es ningún tipo de solución alternativa ni ninguna empleabilidad en un proyecto. ¿Y por qué intento decir que en esta burbuja del emprendimiento? Porque evidentemente yo siempre pongo la balanza o siempre intentamos poner la balanza a la gente que nos dedicamos a intentar asesorar en orientación o en empleabilidad o en emprendimiento. Pues claro, cuando alguien decide emprender hay muchos pros y yo siempre lo resumo en cinco, ¿no? Satisfacción de emprender. Hay gente que necesita emprender porque quiere construir algo que merezca la pena verlo crecer y como un legado que va a dejar pues, para el futuro, ¿no? Un segundo que para mí un pro o una ventaja, una característica común de todas aquellas personas que emprenden es el concepto de libertad, ¿no? Es muy difícil de explicar. Hay gente que busca la libertad por tiempo, hay gente que busca la libertad para hacer lo que quiere, hay gente que busca la libertad por intentar tener una independencia económica mucho más alta que la media del entorno donde se mueve. Otra de las cuestiones o el tercer elemento que para mí es fundamental en cualquier proyecto de emprendimiento para decir que esa burbuja no existe es que hay un montón de gente que tiene nuevos retos, nuevas habilidades, nuevas propuestas y que quiere construir algo y un estímulo permanente.
no es lo mismo que en un trabajo habitual, no. Necesitas, a ver, para esto necesitas marcha de incertidumbre, necesitas marcha de estímulo, de que te pongan las cosas y que digas, venga, voy para adelante y voy porque quiero conseguir esto, ¿no? Otra de las características que nos topamos muchas veces los mentores, los profesionales que nos dedicamos a esto, es cuando ayudan a la gente. Es decir, cuando su modelo de negocio resuelve problemas que tiene la gente. Puede ser cualquier tipo de problema, puede ser un problema de ocio, puede ser un tema de un negocio de estética que resuelve un problema técnico, puede ser un problema técnico de cualquier tipo de actividad. El concepto ese de ayudar a la gente, aunque vendas un producto, aunque vendas un servicio, de cómo lo vendas, ese concepto para muchos emprendedores y emprendedoras es fundamental. Y eso lo notas a la primera, porque cree que es lo que está haciendo y que ayuda a la gente aunque tenga un beneficio económico, ¿no? Y luego el quinto es que merece la pena. Merece la pena invertir tiempo, invertir dinero en un negocio porque entienden que lo que inviertes en un tipo de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de pasión, repercute en ti, ¿vale? En que seas mejor profesional, en que seas mejor. Esto es algo completamente clave, ¿no? Para esas cinco, ¿no? La satisfacción de emprender, la libertad, el nuevo reto, los nuevos retos, las nuevas habilidades, que ayudas a la gente y que merece la pena. Es decir, esto se nota en cuanto tienes la primera reunión o el primer encuentro con alguien que dice, bueno, que vengo a emprender. Y dices, a ver, vamos a ver por dónde va, ¿no? Y por lo que te decía, luego es cierto que hay muchas, cuando alguien decide emprender, hay muchas dificultades o muchos contras, ¿no? Y algo que notamos y observamos es que, lo resumo en cinco, ¿no? Pero el primero es la alta probabilidad de mortalidad de un proyecto de emprendimiento, ¿no? El 85% de los proyectos suelen caer en los primeros años de la idea del negocio, ¿no? De cuando se están gestando. El hecho de que la probabilidad del 85% sea muy alta no significa que no lo puedas trabajar y que, bueno, en un momento dado pongas una balanza si quieres seguir o no quieres seguir. Por lo cual, bueno, esto es uno del tiempo que tienes que invertir en elaborar tu idea de negocio, ¿no? Un segundo apartado es porque hay mucha gente que no asume la inquietud o la incógnita permanente del día a día, como cuando tienes un hijo, ¿no? O cuando tienes que... todos los días es un mundo de sorpresas, ¿no? Y es como un niño pequeño que va creciendo durante los años y que tienes que ir afrontando muchas problemáticas pues para que el niño lleve una progresión adecuada, ¿no? Y eso, pues hay mucha gente que no llega a emprender precisamente por eso, porque le da pavor y esa inquietud, esa incógnita permanente, ¿no? Un tercer contra, y que además yo siempre lo digo de la misma manera, si necesitas dinero para emprender, es lo último que yo haría. ¿Pero por qué? Porque si estamos condicionados no por el proyecto, sino porque necesito ese dinero, yo buscaría un trabajo antes que emprender. Más que otra cosa por eso, porque no sería un suicidio, ¿no? En el sentido muchas veces. La cuarta cuestión, muchas veces lo difícil no está en hacer el proyecto de emprendimiento y empezarlo, está en vender. Está en generar la propuesta de valor en el cual alguien va a comprar tus productos o tus servicios para poder hacerlo. Por lo cual esto es una contra. Podemos tener el mejor negocio del mundo, podemos tener la mejor idea, podemos desarrollar de la mejor manera, pero si no tenemos clientes, la hemos cagado. Y una cuestión que ya decías tú en la entrada, Víctor, es que tenemos que tener muchas habilidades. No solamente tenemos que saber hacer bien un trabajo, sino que tenemos que armar ese trabajo, ¿vale? Tenemos que tener un montón de habilidades que iremos desgranando algunas de ellas, pero fundamentalmente esos son los pros y contras y lo que ha pasado durante estos últimos años, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, en muchos casos, José Carlos, llega un momento, bueno, a nivel profesional llega un momento en el que parece que la solución a todos los problemas pasa por la palabra startup, emprendedor, emprender, freelance, y en ocasiones no es así. La burbuja emprendedora también, desde mi punto de vista, ha prostituido muchos conceptos de este tipo. ¿Qué piensas tú, José Carlos, del típico, si quieres puedes, o si tienes un sueño, tienes que perseguirlo, hazte autónomo o hazte emprendedor? Pues mira, yo voy a ser muy sincero ahí, es marketing puro y duro de las empresas. Son frases hechas de las empresas. Mira, hay que tener claro en este momento, y ahora más digo, en este momento porque estamos en el 2020, ni todo el mundo está preparado para emprender, ni todo el mundo quiere emprender, ni todo el mundo puede emprender, y hay muchos que ni deben emprender, ¿vale?
Ojo, cuando nos llaman a ese tipo de motivación sin nada detrás, sin ningún plan detrás, es el comienzo del camino hacia el fracaso. Y eso genera una frustración bastante importante, ¿no? Cualquier emprendedor, cualquier persona que tiene un proyecto, tiene que vivirlo, tiene que vivenciarlo. Los proyectos de emprendimiento están pensando para gente que tiene objetivos, que tiene metas y que sueña con algo. Si estas palabras no circulan dentro de la mente de un emprendedor, estamos hablando de un emprendimiento inconsciente. Si no hay ningún tipo de objetivo que no sea el mercantil, el del dinero, si no hay ningún tipo de meta hacia dónde quiero llegar, esto también nos pasa con la gente que busca trabajo, ¿eh? Y si no sueño con algo, no hay objetivo, no hay meta y no hay emprendimiento. Igual que tampoco hay muchas veces una búsqueda efectiva de empleo, ¿no? Es cierto, y esto es muy simultáneo, que el recurso más importante que tenemos lo tenemos siempre en nuestra cabeza, porque lo tenemos integrado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, esto es una de las primeras cositas que vemos cuando empezamos a asesorar o cuando empezamos a ofrecerles recursos a una persona que solicita nuestros servicios, ¿no? O que solicita nuestra ayuda. El éxito no solamente es una idea. Yo creo que hay muchas claves del éxito de un proyecto de emprendimiento. Lo primero, una buena idea de negocio, ¿vale? Lo segundo, que esto es fundamental para mí, diferénciate de la competencia. Es decir, ¿cuántos proyectos son la copia calcada con otro nombre comercial de otro? Tienes que diferenciarte de la competencia. Porque si no te diferencias de la competencia, estás vendiendo lo mismo y encima seguramente estarás vendiendo más caro, sea un producto o un servicio. Otra de las características en ese efecto de que si puedes, quieres, claro, es que tengas una solvencia económica y financiera. Tienes que tener algo de solvencia económica y financiera. Y si no la tuvieras, tienes que tener las herramientas financieras para que, ¿cómo vas a soportar los gastos? ¿Cómo vas a soportar un montón de cositas que vas a necesitar para desarrollar tu proyecto? Algo que hablaba anteriormente, que es el cuarto, ¿no? La ilusión y la motivación. Si alguien viene y te dice, es que quiero montar una tienda de golosinas para los niños. Si alguien viene a contarte que quiero montar una tienda de golosinas para los niños porque es que resulta de que tengo a todo mi entorno y encima vivo enfrente de un colegio y además participo en la asociación juvenil de no sé qué. Claro, ilusión y motivación. También que seas creativo, ¿no? Esta es otra de las claves, ¿no? Si no eres creativo, prácticamente casi todo está inventado, ¿vale? Tienes que ser muy creativo. Tienes que ser propositivo, es decir, tienes que ponerte en la acción. No vale con tener la idea en la cabeza y decir, vale, yo es que quiero hacer esto, pero nadie me ayuda. No, propon, venga, ¿qué hacemos? Pum, vamos a trabajar esto, vamos a trabajar lo otro, ¿vale? Y tienes que tomar decisiones. Otra parte fundamental, un buen entorno profesional. Tenemos que tener una buena red profesional de proveedores, de clientes, de colaboradores, de amigos, de socios. Tenemos que tener eso para que nuestro proyecto no solamente no lo tenemos que vender a nosotros y a quien nos va a invertir, ni al banco que nos va a dar la financiación, se lo tenemos que vender a todo el mundo, ¿no? Algo necesario, digital, que tenga presencia, que tenga visibilidad, que sea digital, que tenga redes sociales, que maneje perfectamente el smartphone, eh, que independientemente que pueda ser un negocio que esté ubicado en una tienda física, que no tenga por ser un negocio online, tenga visibilidad. Porque ahora mismo, además con la pandemia en este 2020 lo hemos observado, si es que todo el mundo buscamos cualquier tipo de servicio, nos geolocaliza, lo buscamos por el Google y demás, ¿no? Otra de las características para mí son muy importantes y que denota ese tipo de habilidad de la idea, ¿no? Equipos dinámicos, proveedores 10. Tienes que tener proveedores 10, es que tienes que tener el mejor proveedor del mundo con lo que vas a vender, pero aparte tienes que tener clientes satisfechos, no los amigos, sino el cliente que no conoces, que diga, que hable de ti, ¿no? Y luego, una parte importante para mí, y esto siempre lo digo con mucho cariño, en el sentido de que tienes que tener un entorno de trabajo inspirador, te tiene que inspirar con la gente, con tus socios, con tus proveedores, con tus colaboradores. No puedo irme a cualquier sitio. Mira, especialmente soy inquieto con los negocios de hostelería. Los traspasos. Me han traspasado, no, es que me quedo, es que tiene clientes, es que... Y bueno, ¿qué entorno inspirador tiene ese? Si tú no aportas nada que no sea propuesta de valor y coges la clientela de otros. No tienes nada. No le has dado ningún cambio, no le has dado ningún giro, no quieres hacer una cosa distinta. Quieres mantener lo que otro ha hecho y que si el otro lo ha dejado, será por alguna razón que a ti no te va a contar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el tema de los objetivos, de la meta y soñar con algo, ¿no?
Por lo cual, esas frases son ciertas hasta donde tú las quieras creer. Efectivamente, es la realidad, pero sí, como un golpe a mano abierta. Exactamente. O sea, comparto completamente todas y cada una de las cosas que han mencionado y de hecho, yo que también en este caso tengo contacto o comunicación con mucha gente que está en búsqueda activa de empleo, porque al final el hecho de dedicarme a reclutar, a buscar gente, a incorporar en los procesos de selección y en las empresas, me encuentro en situaciones donde hay gente que tiene la indemnización de un despido y que, oye, pues a lo mejor me va a resultar más difícil encontrar trabajo en la situación en la que estamos actualmente, voy a invertir ese dinero y lo que tú dices, se les cruza un traspaso, se les cruza cualquier tipo Y de pum. negocio que en un momento Sí, dado le sí, dicen, anda, no, si es lo que tú puedes hacerlo, es algo que siempre has querido, invierte ese dinero y al final sí. luego les va mal el negocio y se quedan sin el dinero de esa indemnización y sin empleo. Y además Eh, con la situación de fracaso. Y encima con el fracaso. Efectivamente. José Carlos, ¿crees que es tan sencillo como nos cuentan emprender en este país? ¿Qué aspectos en un momento dado debemos de tener en cuenta a la hora de decidir si emprender o no emprender? Ya has mencionado algunos de ellos, pero seguro que hay alguno Sí, que se ha a quedado en ver, el tintero. yo creo que, y esto es algo que es fundamental, cuando trabajamos en cualquier tipo de proyecto y hemos visto las características de cualquier tipo de proyecto, nosotros siempre le decimos que tiene que hacer tres cosas básicas, ¿no? Primero, marcar una estrategia. Segundo, realizar un plan de viabilidad técnico, económico y financiero, de saber de qué estamos hablando en términos económicos y usar las mejores herramientas, ¿vale? Ahora veremos, voy a intentar ver las tres. En cuanto al tipo de negocio, el modelo de negocio, para intentar desarrollarlo, hay muchas aplicaciones que nos permiten manejar los modelos de negocio. Están los DAFOs, están los CAMES, están los Lean Startup, están todo relacionado con el método Canva. Es decir, vamos a intentar trabajar todo lo que es la idea del negocio sin tener por qué entrar en la adquisición del dinero, ¿no? De qué es lo que nos cuesta ponerlo en funcionamiento y cuánto nos va a costar en el primero o en los primeros 5 años, ¿no? Entonces yo creo que hay siempre, y por eso para nosotros es muy importante trabajar ese tipo de metodologías, porque así podemos ponerle a la persona que va a emprender encima de la mesa, además encima de la mesa le ponemos, venga, vale, tenemos muy buen producto, pero no sabemos cómo venderlo, tenemos muy buenos proveedores, pero no sabemos cómo tratarlos, podemos tener muy buenos clientes y potenciales, pero no sabemos cómo ofrecérselo, ¿no? Con cualquiera de ese tipo de herramientas que contamos con toda la gente que nos dedicamos al mentoring para empresas y para emprendedores, intentamos plasmar los diferentes aspectos que tiene su idea de negocio y su modelo de negocio, ¿no? Por lo cual, y a partir de ahí podemos empezar a definir la estrategia de cómo empezamos a trabajar. Y luego, para mí, al menos para mí, es fundamental tener un plan de viabilidad, tanto técnico como económico como financiero, ¿vale? Me vale igual para un negocio online, porque ahora son todos los negocios fundamentalmente los que se están creando la mayor parte online, pero también para los negocios físicos o para el híbrido de los dos, tanto en el físico como negocio. ¿Qué vamos a hacer en un plan de viabilidad? ¿Qué le vamos a poner a una empresa, a un emprendedor que quiere desarrollar un plan de viabilidad? Primero, tenemos que saber de qué inversión estamos hablando. Tenemos que saber qué desembolso inicial vamos a hacer antes de abrir un negocio. ¿Qué mobiliario, qué maquinaria, qué tipo de proveedores, qué tipo de obras, qué tipo de material, qué tipo de publicidad previa, cuánto me cuesta la web, cuánto me cuesta la cartelería, cuánto me cuestan las redes, cómo lo voy a posicionar? Es dinero de inversión que tengo que hacer antes de abrir el primer día haberme dado de alta autónomo. Esta es la primera clave. Porque si no sabemos de qué, no me vale con que me digan, no, si es que me cobran 600 euros de gastos, es que muy barato, es que fíjate, es que es súper barato, son 600 euros de alquiler y el negocio está montado. Vale, sí, sí, pero lo que tú tienes que aportar, ¿no? ¿Eso cuánto es, no? Bueno, eso son 30.000 o son 70.000 o son 100.000 y no tengo dinero porque la capitalización de desempleo no me da. Por lo cual, eso es lo que vamos a trabajar mucho en el plan de viabilidad, ¿no? Luego tenemos que ver no solamente el plan de viabilidad, los gastos corrientes, ¿vale? Los gastos corrientes, todo lo que lleva un negocio. La luz, el agua, el teléfono, los salarios, la publicidad, los proveedores, el mantenimiento, los gastos que va a desarrollar el que podamos ofrecer un producto o un servicio, ¿no? Luego también tenemos el gasto de establecimiento. El gasto de establecimiento fundamentalmente
va a depender de la fórmula jurídica que nos demos, si nos vamos a una sociedad, si nos vamos a una cooperativa o nos vamos a un emprendimiento individualizado, ¿no? Un autónomo, ¿no? Pero también de los trabajadores. Tenemos que presupuestar si voy a abrir una tienda y yo no voy a estar permanentemente en la tienda porque me tengo que dedicar a muchas más cosas, pues tendré que tener un dependiente o una dependienta, ¿no? Pero eso lleva unos costes, un coste de seguridad social, un coste de tal, ¿no? Bueno, pues eso tengo que ver cuáles son los gastos de establecimiento y los gastos corrientes, ¿no? Ahora, eso es lo que nosotros metemos en dinero en un periodo de tiempo. Pero ahora vamos a ver qué ofrecemos, qué le ofrecemos a la gente, qué tipo de productos, qué tipo de servicios y a cómo lo compro y a cómo lo vendo. Qué productos son los mejores y qué productos no son los mejores. Y qué es el valor añadido para que a mí esos productos me los compren o esos servicios me los compren y no se los compren a mi competencia. Así de sencillo. Y ahí, además, intentamos decirle a todos los emprendedores siempre lo mismo, ¿no? A ver, tienes que sacar el coste. ¿A cuánto te cuesta? ¿A cuánto lo vendes? ¿Y dónde está tu equilibrio y tu umbral de rentabilidad? Porque de poco nos vale que seamos transmisores de compra y venta de otros si no tenemos beneficio. Entonces, toda la inversión que hemos hecho, todos los gastos y todos los gastos corrientes estamos pagando a otro y nosotros no tenemos beneficio. Pues eso hay que calcular. Herramientas, hay un montón para poder calcularlo. Y luego, claro, para mover todo eso, tenemos que ver con qué dinero tenemos que empezar en ese proyecto de emprendimiento. Si vamos a tener que recurrir normalmente a financiación bancaria y ver si hay algún tipo de ayuda económica, que ya aviso, ya digo, y ya siempre lo... La ayuda económica no va a resolver ninguno de nuestros negocios. La ayuda económica vendrá cuando tenga que venir, pero no hay ningún tipo de ayuda que te digan, toma, ahí tienes X dinero para que abras tu negocio. Pues no, sencillamente no hay ninguna ayuda de ese tipo. Sí que hay ciertas ayudas para reforzar, afianzar tu idea, tu modelo de negocio y tu idea de negocio y que lo puedas poner en marcha. Pero van a ser ayudas que van a venir después. La inversión en financiación la tienes que hacer, la inversión en real la tienes que hacer, tienes que comprar a los proveedores para vender a los clientes, tienes que pagar tu teléfono, tienes que pagar tu luz, tienes que pagar el producto a tu proveedor, tienes que pagarlo todo, por lo cual dinero de inicio no vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues ver cuál es el margen de beneficio. Por lo cual, por nosotros, el plan de viabilidad, tanto técnico como económico como financiero, también va a depender de negocios. Hay negocios que no requieren mucha inversión, ¿vale? No requieren mucha inversión, pero sí que al menos tenemos que saber que aunque no tengamos mucha inversión, pues siempre vamos a tener un portátil, siempre vamos a tener una cuenta de teléfono, y siempre vamos a tener un montón de gastitos de esos pequeñitos, pero que tenemos que también ver a cómo vamos a ofrecer ese producto y ese servicio y cuánto vale ese producto y ese servicio y cuánto nos cuesta a nosotros. Y ojo, algo que no he dicho, en el plan técnico, económico y financiero, a todos los emprendedores se les olvida que tienen que tener un salario. Si tú calculas todo eso y ves que al final de año, por mucho que vendas, y hay maneras de calcular la previsión de ingresos, claro que hay maneras de calcularlo. Pero si tú todo eso lo tienes engranado y ves que no hay flujo, ni vas a poder tener ingresos previstos, pues mejor que te esté quietecito, ¿no? O quietecita. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es, en este momento, los aspectos muy claves a la hora de decidir si voy a emprender o no. Ojo, una cosa que para mí es súper importante. Esto siempre se puede hacer en prueba demo. ¿Me explico? Podemos desarrollar todo este tipo de trabajo hasta que decidimos si vamos para adelante o no vamos para adelante. Hay gente que lo hace al revés. Primero emprende, se firma los contratos, firma el alquiler, firma no sé qué, contrata a un trabajador, se da de alta a autónomos y dice, bueno, ahora voy a ponerme a hacer los números. Y dice, vale, vamos bien. Ahora es cuando la hemos cagado y perdónenme la expresión, claro. Es Completamente de que, acuerdo, José Carlos. es que De eso hecho, es mira, básico. está enumerando un montón de aspectos que hay que tener en cuenta, que yo creo que la gran mayoría de profesionales de España que decide emprender algún tipo de proyecto no los tiene en cuenta y se No, lanzan al vacío sí, sin asesorarse de manera previa con nadie. Y no me extraña que luego en un momento dado lleguen los fracasos que llegan con temas de emprendimiento de algunos profesionales. José Carlos, el sí. programa de hoy se titula Emprender, objetivo profesional consciente o por necesidad. Y me surge una primera pregunta en relación al título del programa y es, ¿qué diferencia existe entre emprender con un objetivo profesional consciente y sin él? Claro, evidentemente. El consciente yo creo que es la clave de cualquier tipo de emprendimiento. Es decir, si eres consciente de que quieres y que persigues un sueño y que tienes motivación, que tienes un determinado talento
que tienes unas determinadas habilidades, que te vas a esforzar. Esto es fundamental. Nadie me va a dar el negocio hecho. Que le vas a poner pasión en lo que quieres hacer. Que tienes un objetivo a corto, a medio y a largo plazo. Que tienes un propósito de vida que ofrecerle dentro de tus productos y servicios. Que vas a ser constante, que no te vas a volcar en cualquier primera dificultad que tengas. Que eres sincero y que tienes metas, es un emprendimiento consciente. Los inconscientes, ¿cuáles son? Los inconscientes son todos aquellos que emprenden por desesperación o por una innecesidad y culpan a la gente que tienen alrededor de la mala suerte o de su potencial fracaso en el caso de que no haya emprendido potencial o en el caso de que ha emprendido su fracaso. Ahí donde se diferencia el emprendimiento consciente del inconsciente. ¿Por qué? Porque el consciente es el que desarrolla habilidades, el que es coherente con lo que piensa, el que es flexible dentro de la situación en la que vivimos, el que tiene autoconfianza en sí, lo voy a conseguir, el que tiene capacidad de analizar el sector, lo que vende, el que se orienta hacia el logro. No todo es dinero, no todo es dinero en un proyecto de emprendimiento. Esto es lo que la mayoría de los emprendedores confunden, que todo es dinero, no. La orientación hacia el logro, pero algo muy importante, la orientación a su cliente, adaptarse a lo que su potencial cliente quiere. No sé José Carlos, si te contesto a la pregunta del emprendimiento consciente. me has contestado perfectamente. De hecho, te iba a decir, en contraposición de ese emprendimiento consciente está el emprendimiento por necesidad. Y ya sabes lo que dicen, que emprender por necesidad, fracasar por Efectivamente, obligación. Sin efectivamente. embargo, José Carlos, cada vez más españoles emprenden como una salida al desempleo. Tú conoces Sí, perfectamente, igual sí, que sí. yo, que hay ciertos colectivos, por ejemplo, mayores de 45 años, que llevan mucho tiempo en un momento dado en desempleo, que no se les da una oportunidad dentro del mercado laboral debido a lo injusto que es nuestro mercado laboral español. Y deciden, pues oye, me lanzo a emprender como salida para salir del desempleo. José Carlos, ¿cuáles crees que son los principales problemas a los que se enfrenta un desempleado que decide emprender por necesidad? Tienes que valorar mucho tus habilidades. Tienes que no imaginar el desarrollo de tu vida, sino plasmarla, ¿no? Y plasmarla no significa que la tengas que abrir, significa que la tienes que trabajar. Tienes que mirarle la viabilidad técnica y económica del proyecto, es fundamental. Porque no hay negocio, no hay dinero si no hay clientes. No hay negocio si no hay producto. Y no hay dinero, no hay negocio si no hay servicio. Tienes que investigar mucho y rastrear el mercado al cual te vas a dirigir. Tienes que investigar mucho a la clientela. Tienes que acudir a especialistas y mentores. Tenemos una potente red de gente profesionales que se dedican o nos dedicamos a asesorar a ese tipo de proyectos. Mm, cámaras de comercio, escuelas de organización industrial, diputaciones, ayuntamientos, asociaciones empresariales. Hay un montón de sitios, además gratuitos, donde te van a poder orientar, donde te van a poder tener. Tienes que te van a poder ayudar técnicamente, no económicamente, técnicamente en cómo poder desarrollarlo. Tienes que habilitar una marca comercial, tienes que ver el tema de los seguros, tienes que ver el tema de la localización, tienes que ver todo el plan de identificar a los clientes, tienes que tener un plan B. Si por aquí no, ¿por dónde puedo tirar? Tienes que pivotar, tienes que hacer probaturas, claro. Tengo que rastrear mercados. Ahora es que tenemos internet para poder probar. Hace 20 años no teníamos internet, o 25, no teníamos internet para poder hacer una encuesta a ver cómo caía el tipo de producto que queremos ofrecer en un sitio concreto de una localidad, porque lo queríamos poner en funcionamiento y lo podíamos hacer, ¿no? Tienes que comunicar, tienes que saber cómo funciona integralmente la empresa en la que quieres construir. Quieres ver cómo funciona el producto, las características, los servicios. Tienes que hacer networking, tienes que relacionarte en redes sociales, tienes que comunicar. Es decir, esto es fundamental para cualquier tipo de ayuda, independientemente de la edad que tengas, porque en el emprendimiento consciente lo llevas en el ADN. Me da lo mismo que vengas de una situación de desempleo, me da lo mismo que tengas el mejor trabajo del mundo, o me da lo mismo que tengas las mejores inquietudes o la mejor idea del mundo, pero tienes que dejarte ayudar entre todos y ponerte a trabajar en ese esfuerzo y en esa pasión, porque si no te lo crees, no existe. Independientemente que sea una situación a los que se enfrenta cualquier desempleado, yo sí que doy una recomendación. Si tienes que aprender por necesidad, no es buen síntoma. Si tienes que aprender porque sí que tienes una pasión, sí que tienes un esfuerzo y tienes una idea,
Trabájalo y déjate ayudar y venga, trabájalo y lúchalo fuerte. Me da lo mismo que vengas de desempleo, me da lo mismo que tengas 45, que tengas 18, que tengas 68. He conocido afortunadamente a lo largo de mi vida profesional emprendedores que en este momento pueden tener 80 años y que siguen emprendiendo y haciendo un montón de cosas. Por lo cual, esto no es una cuestión ni de género, ni de edad, ni de nada, es querer. José Carlos, en mi caso, por ejemplo, cuando emprendí, decidí emprender estando trabajando. En ese momento estaba en activo y decidí, por miedo quizá, antes de lanzarme al vacío, probar y también para entrar dentro de ese círculo virtuoso de he acabado un proyecto, he facturado, me han pagado. De hecho, cuando acabas, por ejemplo, cuando lo que vendes son servicios, acaba un trabajo, pues te pueden pagar a los 2 meses, según la empresa Sí, cliente que tengas o con el organismo o la entidad con la que estés trabajando, ¿no? Y decidí lanzarme a emprender mientras que estaba trabajando. Y cuando ya empezó ese rodaje, fue cuando ya me lancé al vacío y dije, bueno, ya estoy viendo ciertos resultados, pasaron unos meses porque transcurrieron unos meses. Está claro que quizá ese miedo que a mí se me presentaba, ¿no? Eh, me generó menos incertidumbre hacerlo de esa manera. Pero ahora me voy a otro caso. Desde tu punto de vista, ¿en estos momentos podríamos, por ejemplo, conjugar la búsqueda de empleo con emprender? sí, vamos, con total nitidez. Es decir, pueden ser paralelos, pueden ser proyectos paralelos. Se puede conjugar perfectamente. Es más, yo siempre lo digo con dos, pongo dos ejemplos. Es decir, cuando alguien quiere construirse una casa, lo primero que hace son los planos, ¿no? Inclusive algunos no solamente hacen los planos y después hacen la maqueta. Pues para aprender nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros hacemos los planos, después hacemos una pequeña maqueta y después ya nos decidimos o no a construir. Vaya y la maqueta no se construya, ¿no? En orientación laboral, cuando alguien está buscando empleo, le pasa exactamente lo mismo. Elabora toda su propuesta de valor, elabora absolutamente su currículum, su carta de presentación, su objetivo profesional, elabora absolutamente todo y dice, venga, ya lo he construido, hacia aquí quiero dirigirme y quiero levantar esto. Por lo cual es perfectamente lo podemos conjugar. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos en eso? El método Canvas, ¿vale? El método Canvas está adaptado tanto a la búsqueda de empleo como a la búsqueda de oportunidades profesionales para emprender. Y lo reunimos siempre en 9 conceptos. ¿Qué cuestiones me hacen diferente a los demás? Tanto en mi proyecto de emprendimiento como en mi desarrollo curricular. ¿Qué actividad me define en lo donde quiero desarrollarme profesionalmente? Por mi actividad, por mi experiencia, por mi formación. ¿O en qué actividad me quiero desarrollar profesionalmente emprendiendo? Me da lo mismo para dónde lo situamos, ¿no? ¿Qué ofrezco, que sería la tercera parte del lienzo? ¿Qué ofrezco a las empresas para emprender, a mis colaboradores, a mis proveedores y a mis clientes? Y en el caso de la búsqueda de empleo, ¿qué ofrezco a mis reclutadores? No tiene más, es decir, veis que va unido, ¿no? Otra de las partes importantes, y para mí me es fundamental, conocer el mundo laboral donde te mueves, para la búsqueda activa, pero también para el emprendimiento. Si no sabes dónde vas a desarrollar tu proyecto de emprendimiento, ni sabes dónde vas a mover tu currículum, pues difícilmente vas a poder tener una propuesta de valor en el mercado laboral, ¿no? Esto es fundamental en orientación y en orientación para emprender y en orientación para buscar, ¿no? Algo importante en lo que sería la quinta parte del modelo de negocio del método Canvas, ¿no? Los contactos vitales, los del entorno, los profesionales, los valiosos y cuáles son los socios clave. Los socios clave en una búsqueda de empleo, ¿quién son? Los reclutadores, los profesionales que se dedican en los objetivos profesionales donde me he movido yo y todos mis contactos de LinkedIn y de otras redes sociales, ¿no? Para buscar empleo. Pues ojo, en el emprendimiento pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son mis valores clave o mis socios clave? Todos los trabajadores y todas las trabajadoras que se dedican a actividades parecidas a la mía, mis proveedores, mis clientes y demás. Sexta parte del lienzo, la relación que tengo con los clientes o con otras empresas. En el caso de los clientes es para los emprendedores y en el caso de otras empresas es para los buscadores de empleo. Algo fundamental y común a las dos, que sería la parte séptima del lienzo de negocio, ¿cómo me comunico con el resto de gente?
Si busco empleo, cómo me comunico en redes sociales, cómo me comunico vía correo electrónico, cómo me comunico con mis reclutadores, con mis contactos profesionales, con mis competidores, con mis portales de empleo. En el caso de los emprendedores, pues es como me comunico fundamentalmente con mis clientes, fundamentalmente con mis proveedores, fundamentalmente con mis socios y con todo lo que rodea. Veis que va similar. Y luego los recursos que necesito para poder desarrollar todo lo que quiero hacer, tanto en la búsqueda activa de empleo como en la búsqueda de oportunidades profesionales para emprender, que sería el octavo. Y el noveno, que necesito como ingreso salarial. En el caso de un buscador de empleo necesito salario para poder seguir desarrollándolo y en el caso de un emprendedor o de una emprendedora necesito beneficios económicos para poder seguir invirtiendo y financiando mi proyecto. Por lo cual, ves que a grosso modo y usando un mismo método que está muy extendido en el modelo de negocio de los emprendedores, el método Canvas no vale para las dos cosas. No vale tanto para buscar empleo y una oportunidad profesional, tanto para cuenta ajena como para cuenta propia. Pero eso lo tenemos que ir trabajando. Igual que pedimos a un buscador de empleo que trabaje su itinerario y su manera de buscar empleo, le pedimos al emprendedor que trabaje exactamente igual su modelo de negocio. Tú que en este caso, como comentabas, pues en tu día a día mentorizas proyectos de emprendimiento, de profesionales que emprenden con un objetivo consciente. ¿Cuáles piensas que son las principales dudas que surgen durante ese proceso de mentorización? Yo, fíjate, aquí te lo voy a resumir. Una de las dudas que normalmente tienen, sobre todo los conscientes, ¿vale? Los inconscientes tienen todas las dudas, pero los conscientes, sobre todo, es el propósito de servicio, ¿no? Ese es el que no vemos más allá de lo que queremos ofrecer, ¿no? Del producto o servicio que tenemos, ¿no? Hay veces que tenemos que combinar también el talento en constante con el juego, es decir, tenemos que pivotar mucho y probar y eso hay veces que en los emprendedores eso les genera muchas dudas. ¿Por qué? Porque tienes que ser muy rápido a la hora de probar y además esto lo hemos vivido en este año 2020 con la pandemia. Es decir, cosas que se supone que funcionaban en enero, pues hemos visto como en 2 meses no funcionan y hay que correr y ese tipo de cosas es una de las dudas que los proyectos de emprendimiento han tenido mucho, sobre todo estoy hablando fundamentalmente de los conscientes, ¿eh? Estoy hablando de aquellos emprendimientos muy responsables, muy interiorizados, ¿no? Otra de las cosas que para mí me cuesta mucho ver con muchos emprendedores, pero que sin embargo es el aporte del valor gratuito que ofrece sus servicios o su producto cuando lo ofrece a la sociedad, a un cliente normal, ¿no? Eso que dicen en muchos sitios de cuando tengas un cliente, no le vendas solamente un producto, regálale una experiencia, ¿no? Eso hay muchos, eso hay muchos emprendedores y emprendedoras que no lo no lo terminan de ver, ¿no? No terminan de ver que el emprendedor al cliente tiene que regalar una experiencia, pero no solamente al cliente, también al proveedor. Es decir, si un proveedor que vendemos productos de X tipos se siente cómodo con nosotros, y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de se sienta cómodo en el pago, sino que se siente cómodo trabajando con nosotros, pues evidentemente será una de las dudas que podemos disipar y que podemos trabajar mucho con él. Otra de las cuestiones, la estrategia. La estrategia es fundamental en un emprendimiento consciente. Si no tenemos estrategia, es que además en estos momentos tan cambiantes, es que es extraordinariamente así. Es tener un plan B, una estrategia y un plan B. Si esto no se produce, pues tengo que hacer esto. Y si hay algo tan importante y tan grave como es la pandemia, pues tengo que intentar adaptarlo con una estrategia para que lo pueda superar, ¿no? Algo importante y que lo he dicho ya en alguna ocasión o en varias ocasiones, el tema de la venta o de la visualización online. El tema de los servicios y productos estrella, esto es fundamental. El tema de tener mentores y formación continua. Es decir, es que ha cambiado esto tanto bueno, en la videoconferencia muchos de los emprendedores no estaban acostumbrados antes del mes de marzo, ¿eh? Ya resulta que todos nos tenemos que acostumbrar a las videoconferencias, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Hay veces que los emprendedores se encuentran con una dificultad y es que no saben si están vendiendo humo. Esto es algo que a veces nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta quitarle. Es decir, a veces ellos creen que están vendiendo uno porque el producto se lo da otro o el servicio se lo está dando otro, ¿no? Y esto no es una cuestión de ganar y perder, es de compartir ganancias, ¿no? Y buscar aliados que nos hagan sumar y multiplicar. No es que yo me lo lleve todo, esto no es como el juego del Monopoly, yo me llevo todo y la hora es mía. No,
Esto significa ganar y no perder. Y ganar significa también compartir las ganancias y buscar aliados donde podamos sociabilizar las ganancias. Esta es una de las claves que muchos de los emprendedores que yo quiero montar mi negocio y yo solamente lo quiero tener para mí. Para. Oye, es que a lo mejor si me alío con muchas veces mi competencia o me alío con no sé quién, oye, pues a lo mejor si juntos yo hago una cosa y tú haces otra, y juntos sumamos, seguramente juntos multipliquemos. Esta es una de las claves que es cierto que muchas veces nos cuesta y es muchas de las dudas de los emprendedores, si voy solo o voy con más gente, ¿no? Y una de las cosas que tienen más dudas y que además yo hago siempre una pregunta, oye, ¿tú con lo que estás haciendo te diviertes y eres feliz? Cuando me dicen que no, me cabreo. Y cuando me dicen que sí con una sonrisa de oreja a oreja, digo, guau, este es un proyecto que es para ponerse y echarle las horas que haga falta, ¿no? Porque lo ves en el rostro, lo ves en la cabeza, ¿no? Entonces, yo por eso te decía que esas son las dudas más habituales de los emprendedores conscientes. No te voy a contar nada de los inconscientes, ¿vale? ¿Por qué no? Porque no hay propuesta, porque no hay nada, ¿no? Y yo creo que por eso en esa duda siempre les ofrecemos lo mismo, capacidad de reacción ante un momento y ante un entorno, que no busquen excusas, que no busquen excusas en los demás, que veamos qué podemos hacer, que estén en continuo aprendizaje, antes, durante y después del negocio de emprendimiento. Antes es obligatorio, durante, sobre todo en los primeros pasos siempre y después también. Otra de las cuestiones que en las dudas es la prisa, ¿vale? La prisa no es buena consejera para un proyecto de emprendimiento. Tienes que tener diseñado esa maqueta, el plano, la maqueta y aparte de tener el plano y la maqueta, ojo con las aperturas, sobre todo de otros, ¿no? Y luego una cuestión que a mí me preocupa y es una preocupación que hay proyectos súper interesantes, son felices con los proyectos, pero hay ideas que no son viables. Por mucho que lo queramos vender, no son viables. No tenemos cliente o no tenemos capacidad de compra o no tenemos servicio o no son viables. No pasa nada. Las hemos estudiado, hemos visto que no son viables y ya está. Pues ya buscaremos otro tipo de cosas que nos apasionen, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña aportación de algo que has dicho anteriormente, porque has Sí, hablado de convertir en una experiencia y hablabas de experiencia al cliente, hablabas de experiencia también hacia el proveedor, pero yo voy a vender también mi libro. No olvidemos nunca cuando estamos emprendiendo y tenemos trabajadores a nuestro cargo, convertir también una experiencia al empleado, efectivamente. porque al final el Y te empleado, agradezco mucho. yo conozco muchos proyectos de emprendimiento que se ha hecho todo con mucha ilusión, con un proyecto de viabilidad y luego la selección de esas personas que iban a trabajar en un comercio no ha sido la más adecuada, la experiencia que están viviendo como empleados no es la más adecuada y al final esa persona es la que está vendiendo de cara al público y te hunde un negocio y hace que ese Claro, proyecto de emprendimiento sea un fracaso. Así que también tengamos en cuenta no solamente la experiencia del cliente y la experiencia de proveedores, sino también la experiencia del la empleado. cantidad de empleados. Sí, normalmente el emprendimiento como suele llevar pocos trabajadores, pero cuando los lleva, es decir, es que es nuestra cara visible. Sí, ¿Mm? si el trabajador que tiene no sé qué tu proyecto, pues difícilmente va a vender como dicen en la tierra, aquí en la tierra, va a vender un pijo, no va a vender nada. ¿Por qué? Porque evidentemente no puede ofrecer nada, no hay ilusión, no hay empatía, es imposible, ¿no? Es decir, y es uno de sus colaboradores, es uno de esos socios estratégicos aliados para que su proyecto sea un inicio. Trabajo mucho esa aportación porque la había eludido, pero es que es como la dices, ¿no? Es que básico, es fundamental. José Carlos, llevamos más de 45 minutos en el programa. Me tiraría hablando contigo horas y horas, además en un tema en el que yo empatizo completamente porque en su momento he emprendido proyectos a nivel profesional de servicios, ¿no? Agradecerte de verdad el que hayas formado parte de este elenco de grandes profesionales que están viniendo Bueno, a Gris Profesional y gracias a ti, ¿eh? que nos hayas también facilitado tus conocimientos y tu experiencia propia con la mentorización a emprendedores. Yo la verdad lo primero es agradecerte tu invitación y que desde el primer momento acepté por mi experiencia profesional, por mis proyectos paralelos, por mis colaboraciones. Felicitarte por el enorme elenco de profesionales que han ido pasando por este programa y que quedan por pasar y en muchos más. Y que hayas tenido la capacidad a través de Click Profesional de intentar poner encima de la mesa un montón de temáticas que a todos nos preocupan, a muchos profesionales y que todos queremos obtener recursos y respuestas ante tiempos de incertidumbre, yo creo que bastante complejos
y sin ningún tipo de varita mágica. Esto vale para emprender y vale para otras muchas cosas más. Felicitarte por ello, continuarte a que sigas haciendo este tipo de programas en directo y en abierto para que la gente pueda colaborar y felicitar también al resto de compañeros que han estado en los anteriores programas y a los venideros que seguro que de tu selección serán Pues mira, estupendos y de habla, temáticas hablas de imprescindibles. venidero, hablas de venidero y no me quiero despedir en el programa de hoy sin mencionar que el jueves de la semana que viene va a ser el último programa de esta primera temporada y lo cierro en este caso con un profesional de recursos humanos, con José Mi García, y vamos a hablar sobre un último tipo de entrevistas de trabajo, que son las entrevistas grupales y las o dinámicas grupales. Pues lo dicho, José Carlos, mil gracias. Mil gracias a ti y un saludo a todos.